buenas tardes, un gusto saludarles y revisar con ustedes cómo está el mercado petrolero en relación no solamente con la última reunión técnica que hubo de lo que son los países del grupo OPEP Plus, sino también lo que está pasando en Europa. Hay que decir que el aumento de contagios en Europa y las nuevas medidas de restricción que están activando muchas autoridades no solamente enfrentan el descontento de algunos ciudadanos, sino también le mandan un mensaje al mercado petrolero en relación con la demanda y la demanda esperada. Así que yo le agradezco muchísimo a Jaime Brito, a quien teníamos tiempo de no ver, vicepresidente de Stratas Advisors, que nos acompañe para darnos una actualización de cómo se está viendo el mercado petrolero y, mejor dicho, cómo ve el mercado petrolero o los analistas del mercado petrolero al mundo del COVID-19. ¿Cómo estás, Jaime? Un placer, Gaby, mucho gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia. Y en efecto, tenemos un mercado a lo largo del año, un mercado petrolero muy activo, muy cambiante, y particularmente en este momento tenemos un mercado muy diferente en cada una de las regiones. Si quieres, comenzamos a analizar qué es lo que ha pasado. Mira, de lo que me refería a que tenemos un mercado muy diferente es lo siguiente. En Asia tenemos países que han estado de manera exitosa controlando el número de infecciones en la pandemia. Entonces se ha ido recuperando poco a poco el consumo. Cierto, hay algunos focos muy específicos como la India, como Indonesia, que han tenido algún repunte de infecciones, pero en general, por ejemplo, el consumo de China, en Japón, en varios otros países, poco a poco se ha estado recuperando a nivel residencial, transporte, consumo industrial. Obviamente el consumo de la turbocina, el combustible para aviones, es el que anda todavía un 60% más bajo de lo normal, pero en general todo el consumo mundial y la socioeconomía de esa región está más o menos recuperándose. Después tenemos la mitad del mundo, Europa, que ha habido un gran repunte, una nueva ola de quédate en casa, y eso ha estado pegándole bastante desde el punto de vista del sentimiento, de la percepción del mercado, a la cotización del crudo Brent, que precisamente ahorita está en niveles de los 40, prácticamente el mismo número que el WTI, lo cual es bastante raro. Los últimos meses, sobre todo, y en los últimos 2 o 3 años, el Brent ha estado $2 o $3 o hasta $5 más altos que el WTI. Ahorita está a nivel prácticamente igual, lo cual te habla de que está debilitado el Brent y hay un mercado bastante sombrío en Europa de aquí, al menos al mes de marzo. Y tenemos también en Estados Unidos, lo cual es una especie de divergencia bastante surrealista. En Estados Unidos tenemos, en cuestión de la pandemia, bastante números preocupantes, y sin embargo el consumo está prácticamente como si no hubiera pandemia. El consumo de diésel está casi tan alto como los últimos promedios de los 5 años anteriores, está casi el número más máximo, y la gasolina está prácticamente dentro del rango de los últimos 5 años. Aquí en Houston, por ejemplo, uno de los distritos escolares más grandes de Estados Unidos, acaba de reiniciar actividades presenciales apenas el lunes, etcétera. Entonces, poco a poco todavía sigue habiendo condados y estados que están reactivando aún más la actividad de transporte, etcétera, con esa pequeña falta de que todavía la turbocina o el combustible de aviación no se ha recuperado a nivel mundial. Pero esto, si lo vemos también hacia América Latina, pues hay países que, a pesar de que siguen teniendo una ola de infecciones y que se afirma que ha habido una reducción en el número de casos o de hospitalizaciones o de muertes en México y en otras regiones, desgraciadamente por las características que tenemos de la economía y de lo social en México, la actividad económica, realmente es imposible hacer un quédate en casa de varios meses porque la gente necesita salir a buscarse, digamos, el pan de cada día, literalmente en un gran porcentaje de la población. Entonces, la demanda, el consumo también en América Latina se ha ido recuperando. Está todavía entre un 75 y 80% más bajo de lo normal, pero sí sigue el consumo de crudo, y en este sentido, pues sigue siendo bastante importante que se decida en la OPEP. Por supuesto, y simplemente para agregar a tu comentario, pues recibimos hace algunos días el dato del crecimiento económico de China, del tercer trimestre. China, importantísimo consumidor también de crudo, y fue importante que, aunque no se marcó el crecimiento esperado, pues fue 4,9%, China siendo el país que, bueno, verá este 2020 crecimiento económico. No pueden presumir de lo mismo otras naciones del mundo, así que pues me imagino que también el factor China en términos de la demanda es importante para lo que sería el escenario, ¿no? Sí, sobre todo porque también todo Asia y sobre todo liderado por China ha sido ese destino final para exportaciones de crudo.
desde Canadá, por ejemplo. Se está mandando crudo canadiense en ductos hasta el Golfo Americano y de ahí se sube a un barco y se exporta hasta China. Crudo de Estados Unidos, crudo latinoamericano, etcétera, es importantísimo punto de ingresos, que es bastante relevante ahora para muchos gobiernos y empresas privadas, las importaciones que está pagando China por este tipo de barriles de crudo. Ahora, Jaime, hace algunas horas hubo una reunión también de lo que serían los expertos técnicos representando, por supuesto, que estos países del grupo OPEP+, pero sí trascendieron declaraciones en relación con la preocupación que genera esta segunda ola que se está viviendo ya en Europa. Obviamente que sí es un asunto de preocupación por lo que representaría una doble caída, el double dip recession, como le llaman en inglés, que sería, bueno, pues esa W de la que nadie quiere hablar, cuando estamos viendo qué forma va a tomar la recuperación económica. ¿Qué se decidió en esta reunión? ¿Qué tan importantes son estas declaraciones? ¿O simplemente es opinar sobre la fotografía del momento, pero no cambian las perspectivas? Fíjate que sí van a cambiar y de hecho desde hace varias semanas anticipamos esto en un reporte que hicimos en nuestra empresa. Originalmente el plan que hizo la OPEP con los no miembros, con Rusia, etcétera, desde abril, se implementaron recortes que fueran muy fuertes en ese momento. En el mes de mayo, junio y julio se recortaron casi 10 millones de barriles por día de producción. Después ese recorte se redujo, es decir, se sacaron al mercado 2 millones extra de producción de crudo para el mes de septiembre. Y el plan original que se aprobó en abril es que a finales de este año, en diciembre, iba a terminar esa segunda fase y para enero se iban a aumentar más la producción de barriles, 2 millones extra iban a salir al mercado. Hace varias semanas anticipamos que como estaba la ola el rebrote de infecciones a nivel mundial y el hecho mismo de que el COVID va a ser un gran factor climático por el clima frío en el hemisferio norte y el gran incremento que podría potencialmente haber, que ya lo estamos viendo en Europa, anticipábamos que la OPEP se iba a tener que reunir entre octubre y noviembre y anunciar que iba al menos a retrasar ese tipo de recortes que había aprobado desde abril, que iban a entrar a implementarse en enero. Y si no, no solamente retrasar, sino incluso recortar más producción a lo que tenemos ahorita, es decir, echar para atrás, entre comillas, el aumento de producción que entró entre agosto y septiembre. Esto es bastante necesario para que se mantenga un nivel relativamente estable del precio del crudo, si no reduciría debajo de $35 por barril. Y eso fue lo que ocurrió. La reunión a la que hace referencia es una reunión, entre comillas, de requisito. Es la revisión estadística, es la reunión del comité técnico que analiza los números de producción de cada país, cómo han cumplido con las cuotas. Hay todavía 2 que 3 países que están sobreproduciendo y que no están complementando recortes adicionales porque se habían pasado de producción desde mayo. Entonces, este tipo de complemento a recortes adicionales no se ha cumplido todavía, aunque en general la gran mayoría de los miembros de la OPEP+, sí han cumplido con recortes. Y con esto pensamos que a finales de septiembre, cuando se lleve a cabo la reunión formal de alto nivel con los ministros de energía, muy probablemente se anuncie un recorte, un retraso en el incremento de producción de enero o un recorte adicional de lo que vemos ahora. Yo pienso que más bien va a haber un recorte necesariamente para poder mantener los precios del crudo en los 40. Decías a fines de septiembre, pero es a fines de octubre, ¿no? El incremento de producción pasó de agosto a septiembre, se incrementaron 2 millones de barriles. ¿Y la reunión? La reunión va a ser a finales de noviembre. Noviembre, exacto, noviembre. ¿Qué significa eso en términos de los cálculos que tienes tú programados para el precio del barril promedio cuando ya hemos hablado de gobiernos en Latinoamérica que tienen proyectado un nivel promedio en los precios? Bueno, primero que nada implica una volatilidad más alta de aquí a febrero o marzo, es decir, el precio ahora podría moverse en un rango de 25 a $45 por barril, dependiendo de cómo surja de poderoso el rebrote a nivel Asia o a nivel Latinoamérica y cómo pudiera implementarse una nueva orden de quédate en casa, ¿no? Si la gente regresa a su casa para otra vez resguardarse y reduzca el consumo de gasolina y de diésel en transportación, podría caer el precio del crudo de manera bastante fuerte y esto necesitaría más recortes adicionales. Si seguimos más o menos como hemos venido en los últimos 2 meses, con niveles de quédate en casa muy parciales y recuperación económica, el precio del crudo podría mantenerse entre 45 y tocar los 50 si la OPEP retrasa esa decisión que iba a aplicar en enero de aumentar 2 millones de barriles de producción y dejar ese volumen hasta mediados del próximo año. Para el próximo año es muy probable que el precio del crudo se recupere a partir de abril-mayo,
que se mantengan los 40, 45 de aquí a marzo, digamos, y que a partir de abril, mayo ya suba a los 50, 55. Y un promedio, sería razonable pensar que todavía seguiría entre los 50 y 55 en promedio del 2021, asumiendo, todo esto asume desde luego que pudiera haber un anuncio de una vacuna exitosa y la distribución a partir de abril, mayo del año que viene. A partir de abril, mayo, la distribución de la vacuna, no el hallazgo en este año, ¿correcto? No, o sea, el hallazgo pensamos que podría ser Quizá. entre noviembre y diciembre, ¿no? Pero ya para que de manera realista se comience a aplicar a un porcentaje importante de la población, después de que se aplique a personal médico, a personas de edad avanzada, etcétera, el resto de la población yo creo que no va a llegar más allá de abril o mayo, sino es que hacia el verano del año que viene. Bueno, pues ese es el pronóstico y como dice Jaime, supeditado a que efectivamente se cumplan lo que todos queremos, que sería que ese hallazgo de esa vacuna, que sea más de una, y lo que toca es no solo tenerla, sino distribuirla, y ese es el otro mega desafío logístico. ¿Algo más, Jaime, que debemos tener presente para lo que toca precios de combustibles de aquí a las próximas semanas? Lo más importante es que los países o las empresas que están importando combustible en América Latina están muy al pendiente de los balances. Por ejemplo, hubo un efecto bastante único en la historia. En los últimos 2 meses en Estados Unidos, los refinadores estuvieron produciendo muchísimo diésel, llenaron el mercado de diésel porque se dieron cuenta que la transportación de bienes en trailers era muy importante y produjeron muy poca gasolina. Y eso hizo que los inventarios comerciales en Estados Unidos crecieran de manera gigantesca para el diésel, lo cual deprimió su precio. Entonces, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que el precio del diésel para importación a México, a Chile, a Argentina en los últimos 2 meses ha estado muy barato y es muy probable que de aquí a los siguientes 2 meses se encarezca bastante porque los refinadores ya han ajustado sus controles y ya están reduciendo los inventarios de diésel. Ya se va a normalizar la relación de precios entre gasolina y diésel para todas las importaciones en América Latina, y esto necesariamente a través de la cadena de suministro le pega al bolsillo de la gente. Los que son dueños de camiones, de autobuses, de trailers en América Latina probablemente tendrían que pagar más dependiendo de su forma como sus precios en estación se transfieran desde el origen, ¿no? Pero este tipo de desbalances o rebalances de cada uno de los productos y del crudo de aquí a finales de año va a estar bastante volátil y sí es importante que estén al pendiente con agencias o con consultores que les reporten este tipo de cosas de manera semanal. O con el privilegio de tenerte a ti, agregaría también lo que es pendientes del factor cambiario, ¿no? Que eso también, como siempre has dicho, Jaime, importantísimo el factor cambiario en estos temas. Qué gusto saludarte. Bueno, pues estamos en comunicación. Jaime Brito, vicepresidente de Stratas Advisors. Saludos hasta Houston. Gracias, cuídense mucho. Hasta luego.